mito. Este es el motivo de estar hoy aquí. Vamos a hablar de tu libro, ¿verdad, Héctor? Ujú. Héctor. Sí, sí, muy bien. Y, y bueno, y lo vamos a hacer desde una perspectiva, porque en tu libro, todo el desarrollo del libro, que por cierto, os lo recomiendo a todos los terapeutas que nos estéis escuchando, porque Héctor nos hace toda un análisis del mito del viaje del héroe, desde el punto de vista del paciente, de lo que es ese recorrido desde la enfermedad hasta la salud, visto desde la mirada de ese mito del viaje del héroe, pero también lo vamos a desgranar como para el terapeuta. Esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Sí, exactamente, Jesús. Porque es un viaje que tanto lo realiza el paciente o el cliente como el terapeuta, exactamente. Eso es. Bueno, en primer lugar, Héctor, cuéntanos por qué, de dónde surge esta motivación de escribir este libro del viaje del héroe. Pues surge de llevar varios años dedicándome a la terapia, al acompañamiento terapéutico y de observar diferentes técnicas y metodologías, hasta darme cuenta que un proceso completo o un proceso bien hecho, de alguna manera, es recorrer todas las fases del héroe. Entonces me di cuenta que la persona atravesaba la sombra, atravesaba el conflicto con la mamá, con el papá, el conflicto con la pareja y un desarrollo completo, de una terapéutica completa, pasaba por una serie de fases. Y esas fases, he aquí, casualidad, que son las mismas que el viaje del héroe. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque el viaje del héroe es algo natural, es algo arquetípico, es una especie de mecanismo de toda la naturaleza y el alma humana parece ser que funciona con esos ciclos. Incluso la vida, podríamos decir, la vida en este planeta tiene también esos ciclos, los mismos que en el viaje del héroe. Uh -huh. Pues es un descubrimiento que a todos, yo pienso desde mi punto de vista, que a todos los terapeutas nos debe alegrar. Ese descubrir una estructura en lo que es el proceso de terapia semejante a lo que esta estructura del mito nos está relatando, ¿verdad? Claro, es una gran ventaja. Por eso decidí escribirlo, porque pensaba que podría ser de gran ayuda para el cliente, el paciente, el público general, pero también para el terapeuta, para el médico, para el psicólogo, porque así puede entender en qué etapa está su cliente, en qué etapa está bloqueado y cuáles son las próximas etapas que le faltan por recorrer. Y a la vez, el terapeuta puede entender también dónde está él en su viaje del héroe, en qué fase está, si él ha atravesado y puede verificar las diferentes etapas o no las ha atravesado. Porque si el propio terapeuta no hace su viaje interior, difícilmente podrá acompañar a otra persona a hacerlo, que Uh -huh. eso es de lo cual adolecen y se quejan las personas que egresan de las facultades actuales contemporáneas, es decir, que salen de las universidades, facultades, institutos, con una serie de teorías y de información, digamos, en el cerebro, digamos, intelectual, pero no han salido de esas facultades habiendo realizado cada uno de ellos su propio proceso interior y profundo. Uh -huh. De manera que tenemos grandes conocedores intelectualmente de procesos o de metodologías, pero no tenemos personas que han realizado ese proceso interior, no han hecho un crecimiento Uh interior. -huh. Pues sí, yo creo que esta parte, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a esclarecer algunas cosas de nuestro recorrido como profesionales de la terapia, como terapeutas. Eh, bueno, yo estoy con muchísimas ganas de preguntarte cosas, Héctor. No sé Sí, si hoy nos va a dar tiempo
a terminarlas todas y bueno, aunque ya te lo he pedido como en privado, te lo quiero pedir también aquí en público. Si no nos da tiempo, podríamos tener una segunda entrega de esta entrevista del viaje del héroe. Sí, adelante, Jesús, por supuesto que sí. Te ¡Ay, qué digo que bien! sí porque, te digo que sí porque te agradezco mucho tu canal. Yo empecé a conocerte siguiendo tu canal. He visto que has entrevistado a muchísimos terapeutas extraordinarios, de un gran valor. Están aportando a la sociedad y al mundo, estáis aportando cosas preciosas, muy valiosas. Entonces estoy a tu disposición. Así que vamos con calma, vamos caminando, no tenemos prisa, o sea, antes de llegar a la hora, cortaremos allá donde estemos Ujú. y de aquí a unos días o unas semanas hacemos una segunda parte. Entonces, te invito a disfrutar, a caminar, vamos tranquilos y así igual a nuestro público que nos esté oyendo, tanto en directo como el que nos oiga en diferido de aquí a unas horas o unos días, pues que estamos disfrutando y vamos a aprender juntos. Entender que aprendemos todos, el que habla, el que escucha, el que reflexiona, o sea, es un trabajo para todos. Qué bien, pues muchísimas, muchísimas gracias. Me da una gran alegría escucharte, Héctor. Y bueno, pues si te parece, para empezar, me gustaría hablar de este viaje del héroe que estaba organizado, por así decirlo, como por partes. Tiene una serie de partes. Vamos a ir por cada una de estas partes y ver la correspondencia con el terapeuta de cada una de estas partes. La primera gran parte de este viaje del héroe, bueno, el viaje del héroe tiene tres grandes partes, que es la partida del héroe, cómo el héroe sale en busca de la aventura. Y luego hay una segunda gran fase que son las pruebas que va realizando. Y luego hay una tercera gran fase que es la vuelta al mundo o a la realidad ordinaria. No me equivoco, ¿verdad? No, así es, así es. Si me permite, Jesús, antes de empezar Ujú. con la primera parte y la primera prueba, permíteme hacer una pequeñísima introducción que es lo siguiente. Eso es. He querido empezar el libro con una frase de un curso de milagros, que dice, cuando me curo, no soy el único que se cura. Esta máxima de un curso de milagros es muy misteriosa y tiene varias interpretaciones. Una de ellas es que en el proceso terapéutico verdadero, paciente y terapeuta se están curando juntos. Así empieza el libro, porque quiero enlazarlo con eso que decías antes de que vamos a enfocarlo con el proceso para el terapeuta. El terapeuta recorre todas estas fases, Ujú. de manera que enlazamos el viaje que está haciendo el paciente con el viaje que está haciendo el terapeuta. Y una pequeña idea más. Parece ser que la palabra terapeuta procede del griego. Dicen que viene del griego therapein o therapeutein, algo así, que Ujú. sería algo así como la persona encargada en el templo de cuidar el fuego encendido, de mantener el fuego encendido. Entonces el terapeuta, fijaros, sería la persona que custodia que el fuego no se apague, que mantiene el fuego siempre encendido. Es una tarea, por lo tanto, de vigilancia, de amor y de luz. Por lo tanto, vamos a necesitar que el terapeuta vaya entrenándose por el camino para ser cada vez más vigilante, más atento, más amoroso y cada vez más consciente, más luminoso. Así Ujú. pues, va curando él, se va curando su paciente. Se va Ujú. curando su paciente y se va curando él. Por lo tanto, son dos que están embarcados juntos en un gran viaje y que de alguna manera el que sana no es el terapeuta, sino que el que sana es el Dios de ese templo. El que sana es ese tercer elemento que está por encima y por arriba de esos dos personajes, que son el paciente y el terapeuta. Dicho en otras Ujú. palabras, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Por lo tanto, la relación terapéutica verdadera es la relación de la unión de los corazones. Y cuando dos corazones humanos se unen con un propósito común de sanación e invitan a ese tercer elemento,
entonces el proceso ya ha comenzado. Podríamos decir que ahí comienza el verdadero viaje. Ujú. Bueno, y esta visión que estás ofreciendo, que bueno, pues evidentemente es de un curso de milagros, pero también es de muchas filosofías y religiones, libera muchísimo de ese sentido de la responsabilidad. Es decir, ya no es el terapeuta el que está ejerciendo esos poderes mágicos, o no es que recaiga todo en el paciente, sino que hay un elemento externo que es el que está actuando, ¿verdad? Exactamente, hemos de hacer ese espacio interior en la consulta, en la sesión, en la mente, para que ese tercer elemento, esa parte, por ahí podríamos decir, transpersonal, que como tú dices, diferentes religiones y filosofías lo llaman con diferentes nombres, que es ese espacio, diríamos en el budismo ese vacío, diríamos en el cristianismo ese Espíritu Santo, diríamos en la cábala pues esa sabiduría prístina, original, y entonces, haciendo ese hueco, ese espacio, ese vacío, entrando en esa posición interior, paciente y terapeuta comienzan a caminar juntos. Y entonces ahí sí vamos a atravesar esas diferentes pruebas que iremos encontrando, que las vivirá los dos a la vez y cada uno con su intensidad, cada uno a su medida, pero de alguna manera es bueno dejar claro que yo no soy el que te va a curar a ti, ni tú eres el que tienes que hacerlo todo, sino que los dos juntos nos ponemos en manos de la vida, nos ponemos en manos del proceso. Del proceso. Sí, señor. Bueno, eh, esto yo creo que es una visión que nos va a ayudar mucho, nos alivia mucho. No nos quita tampoco, digamos, poder, sino que nos coloca, yo creo que en nuestro justo lugar. Y bueno, pues me gustaría, antes de comenzar, de ir por las distintas fases del camino del héroe, hacer una referencia a tu libro, Héctor, y deciros que, bueno, no vamos a ver estrictamente todas las fases porque son muchas, pero en cada una de ellas, Héctor, además de describir la fase, desde el punto de vista de ese viaje del paciente, nos ofrece una serie de recursos y ayudas a nuestra labor. Tiene un apartado de táctica donde nos recomienda películas o libros o piezas musicales. Tiene un apartado también de técnica donde Héctor nos hace una serie de propuestas, de preguntas de indagación, etcétera, etcétera. Es decir, que en cada una de estas fases el libro nos ofrece recursos que van a ser de gran ayuda para nuestra labor como terapeutas. Esto quiero también decirlo. Muchas gracias, Jesús. Así es. De alguna manera hay cuatro elementos de arriba a abajo, del mundo celeste al mundo físico. El elemento más elevado es el elemento mágico o el elemento espiritual o el elemento transpersonal, que es precisamente aquel que hemos hecho referencia, y es que nos entregamos el proceso al silencio a través de crear un espacio de protección y de amor. Ese es el elemento mágico que todo terapeuta tiene que practicar y sentir y proponer. Y luego ya viene el elemento estratégico, el táctico y el técnico. Fijaros, el elemento estratégico son ideas, virtudes o valores que son universales, es decir, que nos son útiles a todos los terapeutas del mundo. Los valores estratégicos son la paciencia, la perseverancia, la atención, la conducción ni demasiado laxa ni demasiado rígida. Es decir, son valores o motores estratégicos, son universales y ahí son útiles para todos los terapeutas. Sin embargo, luego tenemos que adaptarnos al terreno de cada persona, de cada temporada, a la patología, a la idiosincrasia de cómo estás tú hoy, de cómo está esa persona delante de ti, de si hoy es un día que está lloviendo, de si hoy es un día que me duele la cabeza. Entonces, la táctica va a ser cómo resolver en el terreno, como si fuéramos un general, que tenemos que aplicar la estrategia general, pero la tenemos que aplicar al terreno en el cual estamos. Si es una colina, si hay un río, si hay un lago.
Y luego las tácticas son ya cosas mucho más concretas en el mundo más físico, más manifestado, que es táctica concreta de escucha activa o táctica concreta, o sea, perdón, técnica concreta de la silla vacía, la técnica de el diálogo de voces o la técnica de, pues bueno, una relajación con una visualización. Entonces, ahí voy enumerando diferentes técnicas que son simplemente sugerencias, no son lo que hay que hacer, sino que son sugerencias porque desgraciadamente tenemos miles y miles y miles de técnicas, pero tenemos poca pericia a veces para digamos, a través de una técnica llegar a la estrategia general y a la magia, a la sanación. Con lo cual, quiero decir que en este mundo tenemos un exceso de información, igual que tenemos millones de libros y tenemos millones de páginas web, tenemos millones de técnicas, pero el que hace a un buen terapeuta no es poseer 10 técnicas o 20, sino el que posee 2, 3, 4 técnicas, pero tiene una táctica muy buena, una estrategia muy clara y una magia muy poderosa. Entonces, además de la táctica y la técnica, también vamos a ofrecer una película o dos para que veamos esa prueba, cómo la puede resolver el terapeuta. El terapeuta puede inspirarse en esa película para ver cómo se resuelve ese problema, ese obstáculo, ese dragón. Y por lo tanto, esa película simplemente es una sugerencia, pero que ilustra muy bien el dilema en el cual se encuentra en ese momento el viajero, el paciente y también el terapeuta. Entonces, ambos juntos han de superar esa problemática, ese obstáculo, para poder seguir a la siguiente prueba. Bueno, pues muchas gracias por esta aclaración. A mí, desde luego, en la lectura de tu libro me está resultando de mucha ayuda todos estos recursos que estás ofreciendo y estoy convencido que a ti que nos estás escuchando también te lo va a ofrecer. Bueno, pues si te parece, comenzamos ya con las fases del viaje del héroe, de todo este proceso de aprendizaje, de desarrollo. Y comenzamos por la primera fase, que es la llamada. Ese momento en el que alguien siente esa llamada de poder ser terapeuta, de poder convertirse en un profesional de la terapia. ¿Cómo estás tú viendo en tu perspectiva, en tu experiencia, que están reaccionando, la gente que comienza a hacer este camino como terapeutas, ¿cómo crees tú que están empezando a recibir esta llamada? Es decir, ¿se están animando fácilmente? ¿Se lo piensan mucho? ¿Cuál es tu percepción de esta llamada que está habiendo ahora en la actualidad con muchas personas para ser terapeuta? Bien, es una gran pregunta, Jesús. Estamos en una época en la que hay una gran crisis de valores, una gran crisis de sistema, o sea, todo el sistema, digamos, industrial, capitalista, egocentrista, consumista, está en una crisis total y absoluta. De alguna manera el sistema no gira alrededor de la naturaleza o de las leyes naturales, sino que gira alrededor del poder del dinero o del poder del egoísmo o del poder de la locura, ¿no? Entonces, es un sistema desquiciado, como una rueda que gira sin un eje fijo y central. Eso produce una gran enfermedad, digamos, de adaptarse al sistema. Con lo cual, a donde quiero ir es a que cada vez va a haber más personas enfermas, cada vez va a haber más personas desquiciadas y más personas excéntricas, porque no van a tener un centro psíquico, un centro en su personalidad firme. De hecho, Bauman le llama la sociedad líquida porque se caracteriza porque no tiene un centro firme, sino que fluctúa como un líquido hacia los lados, empujada por los vientos de las modas, de los medios de falsificación, etcétera. Entonces, la llamada al terapeuta no me extraña que sea como una especie de llamada universal
a todo tipo de personas que sienten ese dolor y ese sufrimiento en ellos o en sus amigos, en sus conocidos, en la gente que ellos perciben y ven. Lo que pasa es que no todo el mundo tendrá la aptitud o la respuesta de decir, bueno, pues me voy a dedicar a ayudar al ser humano. Y no es necesario que todo el mundo lo haga. Simplemente estoy señalando que de toda la población que vamos a asistir a una gran conmoción social, política, económica, climática, etcétera, pues probablemente habrá un tercio de la población o un porcentaje muy alto que necesitará o querrá ayudar a los demás. Entonces la llamada es una enfermedad de un amigo, es una depresión de una amiga, es la muerte de un ser querido. De alguna manera, la llamada arquetípica es el encuentro del Buda con los tres venenos o con los tres problemas de la existencia. Por eso en el mito del Buda, ya entrando en la mitología y en el viaje del héroe, pues vemos que el héroe Siddhartha Gautama, el Buda, su llamada es el encuentro con la enfermedad, la vejez y la muerte. Y considero que el encuentro de cada uno de nosotros, los seres humanos normales, con la vejez, la enfermedad y la muerte, puede ser una gran oportunidad para que despertemos a esa llamada y sigamos la llamada. No nos quedemos dormidos, sino que obedezcamos, escuchemos y sigamos esa llamada. Entonces ahí comienza el terapeuta su despertar. O sea, ¿cómo puedo aliviar el dolor de los demás? De hecho, es muy habitual que algunos clientes, quizá un tercio de los clientes o pacientes, cuando hacen su proceso se dan cuenta de lo dormidos que estaban o de lo inertes que estaban flotando a merced de los mares de las modas, y muchos de ellos, un tercio, probablemente dicen, bueno, ahora me gustaría ayudar a mi hermana, ahora me gustaría ayudar a mi mujer, ahora me gustaría ayudar a mi prima. Y es bueno que todos más o menos adquiramos ciertas nociones de psicología, de inteligencia emocional, de cómo funciona la mente. Por lo tanto, desde aquí ya lanzo una llamada de que todos los que sintáis el deseo de aliviar el dolor de los demás, os forméis, es decir, busquéis herramientas. Puede ser la meditación, el budismo, el mindfulness, el estudio de una filosofía profunda, tradicional, todas aquellas fuentes de sabiduría y de conocimiento de uno mismo, eso ya es terapéutico en sí. Sí, yo lo que me he encontrado, me encuentro mucho, Héctor, son personas que han pasado por un proceso personal de sufrimiento, de algún tipo de dolor mental, psicológico o incluso más espiritual, y, y han acudido a alguien que les haya ayudado y en todo ese proceso que han vivido personalmente han descubierto el valor, la importancia de este acompañamiento y se han sentido motivadas también a entregar esto a otras personas. Es decir, lo estoy viendo como algo que sucede de una forma muy personal. En cualquier caso, bueno, pues claro, muchos pueden ser los llamados, pero a lo mejor no todos son elegidos. ¿Es condición indispensable ser un profesional de la terapia para poder, digamos, ejercer esta llamada, esta vocación de ayuda ante el sufrimiento de otros, o no es imprescindible? Vaya, qué pregunta reto. Cada pregunta que haces, Jesús, es un reto, la verdad que me encanta. Gracias. No, no es necesario ser un profesional de la terapia a nivel, digamos, de que sea tu profesión número uno, porque hay mucha gente que se dedica a otras profesiones y, sin embargo, realmente ejercen como terapeutas a través de sus conversaciones, a través de su forma de estar en el mundo, a través de su ejemplo, a veces silencioso. De verdad que hay personas medicina, hay hombres y mujeres medicina a nuestro alrededor, todos tenemos ejemplos
de esa abuela que te cura ofreciéndote un vaso de leche, o de ese amigo que te cura paseando en coche pues por la playa un domingo por la tarde contigo, ¿no? Sin embargo, de la misma manera que antes hemos puesto el listón muy bajo, diciendo que todos son llamados y que un tercio de la población va a necesitar formarse para ayudar al resto porque viene una debacle a nivel social donde hay cada vez más violencia, hay más descentramiento, por culpa de los sistemas políticos y de los cabezas de los estados que nos llevan al precipicio. Aparte de eso, de poner el listón muy bajo, ahora voy a poner el listón muy alto diciendo algo que parece ser contradictorio con lo anterior, que es que convertirse en terapeuta debe ser un rito de paso. Es decir, que podemos coquetear con la terapia, con yo soy especialista en flores de Bach, o yo pongo unas agujas de acupuntura, o yo coqueteo con libros de psicología, pero verdaderamente tiene que haber un momento en el que el terapeuta pase por una puerta y diga, bueno, aunque no sea profesional o aunque no me dedique 100% a ello, pero sí paso por la puerta y digo, bueno, voy a ser terapeuta o quiero ayudar a aliviar el sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque si no pasamos por ese rito de paso, no estamos del todo bien colocados cuando estamos en el proceso, ¿no? Y es bueno, aunque sea de una manera simbólica, aunque sea con un pequeño ritual, una entrega de diplomas, un retiro, un fin de semana, o de alguna manera el terapeuta tiene que hacer ese rito de paso. A veces puede ser 3 años, a veces puede ser menos, pero deberíamos los terapeutas hacer un alejamiento del mundo ordinario, de la familia, de las preocupaciones mundanas, para conectar con arquetipos, con símbolos universales, con lo sagrado, o con el gran vacío, o con el silencio, o con el Dharma, o con el Brahma, llamarlo cada uno como queráis, para luego retornar al mundo vulgar y, digamos, ser conscientes de ese proceso que hemos hecho. Así que todos son llamados, pero no todos se atreverán a hacer ese rito de paso. Y también mencionar que la terapia, el proceso terapéutico en sí, para nuestro cliente, es un auténtico rito de paso. Es decir, viene durante 6 meses a la terapia, o durante 1 año, o durante 2 años. El tiempo que venga se puede configurar y se puede estudiar y se puede plantear, aunque no lo digas así, como un rito de paso, porque la persona, si quiere crecer y verdaderamente evolucionar, tiene que desprenderse de elementos viejos, caducos, finitos, limitantes. Tiene que aflorar, nacer en sí o dar nacimiento a un montón de flores nuevas, y tiene que volver al mundo ordinario, que son las 3 partes, con esas flores recién nacidas para compartirlas desde el amor y el respeto con otras personas. Entonces, es bueno entender que tanto el terapeuta como el paciente deberíamos realizar conscientemente o más o menos ese rito de paso que sea conmovedor, que sea una conmoción de alguna manera que conmueva toda mi vida, ¿no? Que conmueva mis cimientos físicos, o sea, me puedo hacer un tatuaje o a partir de ahora ponerme un collar o una pluma, o entendedme, o sea, tiene que conmover toda mi personalidad en lo físico, en lo energético, en lo emocional, en lo mental, en lo moral y en lo espiritual. Y digo también lo moral, porque a veces lo dejamos fuera, pero el terapeuta evidentemente hace una especie de pacto moral con la vida, ¿no? De ética con la vida, porque se pone al servicio de la humanidad, o sea, pretende aliviar el dolor realmente. Y si tiene esa intención firme, fijada y a través de un rito de paso grabada, es muy difícil que luego se desvíe, o por lo menos es más fácil que sea inspirado y que sea guiado porque se comprometió, porque juró, porque se juramentó con sus compañeros terapeutas. Por eso las filosofías tradicionales o las religiones tradicionales nos muestran siempre, como en el budismo, ese voto, ¿no? Los votos que hace el bodhisattva
para aliviar el dolor humano. Bueno, yo creo que los terapeutas tendríamos que hacer unos votos también. Sí, sí, sí. Bueno, en otras profesiones de ayuda, al menos son conocidos pues los votos que hacen los médicos, etcétera. Yo creo que para los psicólogos sí hubo una propuesta, algo parecido, pero bueno, creo que no, creo que esto no está generalizado, ¿no? Me gustaría en este sentido, Héctor, recordar, en estos pasos del proceso de terapeuta empezamos por esa llamada y tú estás empezando a hablar ya este otro de pasar el umbral, que son estos ritos de paso. A mi modo de ver, digamos, el hacer una carrera universitaria o el estudiar un máster, eh, para mí no es un rito de paso suficiente. O sea, el que te den el título de yo qué sé, de máster en lo que sea, ¿no? En psicología transpersonal o en terapia EMDR o en lo que sea, para mí no es haber traspasado este umbral, sino que yo creo que sería necesario otro tipo de prueba que realmente te enfrentase a lo que es el ser un profesional de la terapia. No sé qué opinas tú al respecto de esto. Sí, opino como tú, Jesús. En este caso, en este punto, coincido, porque la información, cuando es puramente mental, puramente intelectual, el alumno capta esa información o aprende esa información intelectualmente, pero eso no es un rito de paso. Eso simplemente es un volcado de información. Es como si yo voy con el pendrive, voy al profesor, me pone en el pendrive un montón de información y me voy a casa con esa información. Eso no conmueve, eso no transforma y eso no construye, eso simplemente es una información a nivel mental o intelectual, que es necesaria y que está muy bien, pero no es suficiente. Hemos dicho que necesitamos un salto cuántico, un crecimiento como terapeutas o como médicos o como psicólogos. Necesitaríamos algo que nos hiciera crecer, que nos hiciera conmovernos de la cabeza a los pies, es decir, desde el mundo espiritual al mundo físico. Y eso sería algo más parecido a un rito de paso. Por lo tanto, digamos, el tener un título o un máster o una carrera o un diplomita, de alguna manera, si es solo a nivel intelectual, si no se ha producido por ese camino, por ese curso, un cambio de conciencia, una ampliación de conciencia, una conmoción emocional, creativa y terapéutica, entonces no es un verdadero rito de paso. Solo es coger información. Sí, solo escoger información. Sí, yo creo que esta parte es importante porque muchas personas pueden pensar que ya con haber estudiado esto o aquello, lo de más allá, ya se han enfrentado a ese rito de paso de lo que significa ser terapeuta y no es cierto. De hecho, hay mucha gente que está como eternamente estudiando, va de una formación a otra y no acaba de dar el salto, no acaba de lanzarse al vacío de la experiencia de enfrentarte a todo lo que significa ser terapeuta con sus luces y sus sombras, ¿no? Eh, Sí, Esto nos lleva también a otra de las etapas en esta primera fase, que es la del encuentro con el mentor. El encuentro con el mentor. Y aquí me gustaría que pudieras hablarnos de ello. ¿Qué importante es el encuentro con el mentor? ¿Hay mm, mentores verdaderos y falsos? ¿Cómo reconozco al mentor? Es decir, ¿qué nos puedes hablar de esto para los terapeutas? sí, vamos a hablar de eso, pero si me permites, doy un paso atrás, como en el Obvio. baile, que Sí, se baila para adelante y para atrás también. Entonces, perfecto. fíjate que lo que has dicho de que busco intelectualmente cursos, y que eso no es un verdadero rito de paso, que eso no es un verdadero avance, fíjate que lo podemos relacionar con la parte número 2, el rechazo a la llamada o la huida del Dios, que es justo el Exacto. previo, que es justo el previo al encuentro con el mentor. ¿Por qué?
Porque si yo busco un curso a nivel intelectual, lo acabo, hago otro a nivel intelectual, lo acabo, hago otro a nivel intelectual, estoy huyendo de la vida, estoy huyendo de realmente aplicar realmente eso que he aprendido y arriesgarme a fracasar, a equivocarme, a que me da miedo mi cliente, a que me da miedo lo que va a pasar. Entonces, estoy rechazando en el fondo la llamada y estoy huyendo de Dios. En el sentido de Joseph Campbell, dice la huida del Dios, porque el héroe o la heroína rechaza a la Atenea o a Hermes, a Mercurio, a Júpiter, rechaza al Dios que le va a poner a prueba, pero lo podemos entender más que como rechazo al Dios en el terapeuta, es el rechazo a la vida, es decir, rechazo vivir lo que he aprendido, porque me da miedo vivir, es decir, me da miedo Dios, me da miedo enfrentarme a la vida, a fracasar, a equivocarme, entonces busco cursos, en lugar de aplicar los 2 o 3 cursos que ya he hecho y que ya me los sé. Bueno, pues entonces aquí vamos a recomendar, pon en práctica lo que sabes y no busques muchos conocimientos intelectuales. Es mejor conocer, digamos, una escuela o 2 y dedicarte a ello y cuando ya lleves 5, 6, 8, 10 años, ya seguirás ampliando con otra técnica o con otra escuela, pero ¿por qué no vives lo que ya sabes? Vívelo, enfréntalo. Y cuando decides vivirlo, es cuando aparece el mentor. Es decir, cuando digo, venga, acepto la llamada y acepto la llamada de la vida y fracaso y me doy cuenta de que no sirvo todavía o que no se me da bien, entonces aparece el mentor. Porque el mentor no puede aparecer si yo no me doy cuenta que no sé. Cuando yo me doy cuenta que no sé, pido ayuda. Y cuando pido ayuda, aparece el maestro. No aparece el maestro si el discípulo no está preparado para escuchar. Y no está el discípulo preparado si no aplica y se equivoca. Por lo tanto, la llamada a la aventura, estudio terapia, me decido a estudiar. La segunda parte, huyo de aplicarlo, me da miedo, lo rechazo hasta que me decido, me doy cuenta que no sé, que fracaso, que me sale mal, y entonces ahí estoy en condiciones de humildad. Y digo, ostras, no me sale bien. Venga, voy a ver quién sabe aplicar esta técnica, voy a ver quién me puede ayudar. Y ahora empiezo a escuchar, pero ya no soy un alumno, ahora soy un discípulo. Antes era un alumno. Yo puedo hacer un curso en la universidad como alumno de psicología, o pude hacer un curso como alumno de acupuntura, o de flores de Bach, o de MDR, o de lo que sea, pero era un alumno. Ahora, cuando he aplicado y he fracasado y he visto que me cuesta y que la vida real es más difícil que mi paranoia mental, mi fantasía mental, estoy, digamos, dolido, estoy en la humildad y entonces pido ayuda y ahí sí que aparece el mentor. Y el encuentro con el mentor, como tú dices, Jesús, es crucial, es muy importante. Creo que todo el mundo necesitamos un mentor. Ahora está de moda en esta sociedad actual romper todas las relaciones verticales. Todo es horizontal y toda la opinión de todos vale lo mismo. Y es una patraña absoluta. Porque si bien la dignidad humana y la dignidad es siempre la misma y para todos los seres humanos, sin duda ninguna, pero no todas las opiniones y los saberes en el sentido vertical valen lo mismo. Por eso el pianista busca un maestro de piano y no busca aprender piano con el vecino del quinto segundo. El maestro de Kyudo, del lanzamiento de flechas, el arte budista zen de las flechas, no va a buscar aprender Kyudo con el camarero de la esquina, sino que buscará un mentor o un maestro. Por lo tanto, el terapeuta o la terapeuta o el médico o el psicólogo debería buscar un mentor o mentora que sea alguien más experimentado, que le pueda transmitir experiencia, conocimiento y le ahorre tiempo y esfuerzo o le ahorre, digamos, cierto dolor,
ciertas pérdidas por el camino, si bien no te va a dar el triunfo, no te va a subir al Everest, a la cima, pero sí te puede dar un mapa y te puede decir, mira, ahí hay un precipicio, mira, ahí hay un puente, mira, ahí hay una cuerda. El camino lo vas a hacer tú. El mentor no te va a salvar de nada, pero el mentor o la mentora tienen una experiencia. A mí me gusta mucho la palabra japonesa sensei, que es la palabra mentor o maestro en el zen japonés o en las artes marciales japonesas. Sensei es simplemente el que ha vivido antes que tú, el que ha pasado por ese camino antes que tú. Y siempre, si somos humildes, de verdad, encontraremos a alguien que se brinde a darnos un poco sus experiencias en ese camino. Como haces tú con tu canal, El Camino del Terapeuta, donde invitas y convocas a un montón de profesionales que, si los aspirantes escuchan todas esas entrevistas, se ahorrarán mucho dolor y mucha pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos ir un poco más rápido. ¿Por qué? Porque la humanidad está sufriendo mucho. Entonces, no es porque queramos ahorrarnos el esfuerzo, vamos a esforzarnos igual. Pero si vamos todos un poco más rápido, mejor. ¿Por qué? Porque la humanidad está muy necesitada de buenos terapeutas. Tendría que haber un terapeuta cada 200 personas, o sea, uno en cada calle. Un terapeuta o dos cada 3 o 4 calles, porque necesitamos y necesitaremos en el futuro asistencia emocional, asistencia psicológica, asistencia existencial. Uh-huh. Qué bueno todo esto que estás contando y qué útil también para muchos terapeutas. Y en esta realidad en la que estamos viviendo, cuando el terapeuta está en ese momento que dices tú de humildad, de reconocer que no sabe, ¿cómo puedo distinguir yo al verdadero mentor del falso mentor? Y no quiero decir con esto que los haya, digamos, fraudulentos, sino al que me va a resultar buen mentor para mí o no me va a resultar buen mentor para mí. No lo sé. Esa es la respuesta que se me ocurre, porque no lo sé. Es muy difícil, es muy personal, es muy para cada persona, para cada caso, para tu momento vital, para, para tu técnica o tu escuela que hayas elegido, para tu tradición espiritual, para tu disciplina. Lo que sé es que la magia existe y que la sincronicidad existe. Lo que sé es que aparece el mentor adecuado, aunque sea terrible o malo para ti, si es el momento adecuado y estás preparado, incluso es bueno para ti, aunque parezca malo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo sé. No sé cómo reconocerlo, pero sé que si estamos bien condicionados a nivel interior, bien colocados, aparece la persona adecuada en el momento adecuado. A través de internet, de un libro, de un curso, de un cartel en la calle, de una persona, de un conocido, no lo sé. Pero de alguna manera la vida plantea señales, la vida es inteligente, la vida está sincronizada, hasta los pelos de tu cabeza están contados, en tu caso los de tu barba, los pelos de tu barba están contados, y el Buda dice, no cae un copo de nieve en un lugar equivocado. Y también podemos seguir una frase de un gran sabio, que es, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el aspirante, el discípulo, el terapeuta novel, principiante, tiene que buscar a su mentor o a su mentora y ver también los frutos que ha dejado o que va dejando a su paso ese mentor o esa mentora. Yo creo que también tiene que equivocarse. Es decir, tiene que tener derecho a equivocarse y a cambiar y a buscar y a elegir, y cuando lo encuentre y lo verifique y lo critique con un pensamiento crítico, una vez lo ha discernido, entonces adelante y a profundizar. Y dejar de picotear
en mil cosas diferentes. O sea, porque acostumbramos en esta sociedad a picotear. Entonces, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá. Y eso nos impide profundizar. De manera que si encuentras a tu mentor o a tu mentora, pues bueno, vamos a llevarlo al viaje del héroe. Vemos a Luke Skywalker. Luke Skywalker llega al planeta, se encuentra con el maestro Yoda, ¿y qué hace? Se queda allí meses o años estudiando con el maestro Yoda, ¿no? O, por ejemplo, pues en la saga del Señor de los Anillos, pues Frodo Bolsón encuentra a Gandalf y Gandalf es su mentor. Entonces Gandalf le va enseñando, le va transmitiendo, le da un mapa, le avisa de los peligros y se quedan juntos un tiempo largo, el que haga falta, que sea necesario. Por lo tanto, Frodo no se va con 50 magos, sino que se queda con Gandalf y trata de aprender todo lo que este tiene para enseñarle, para transmitirle, para que pueda cumplir su misión. En la tradición oriental, vamos, conozco de primera mano que la relación entre el alumno y el mentor es la de que el alumno, de alguna forma, pide ser enseñado por el mentor. Es decir, es el mentor el que tiene al final la última palabra de decir si enseña o no enseña al alumno. En nuestra sociedad, donde está todo el tema de lo económico por medio, parece que es el alumno el que decide contratar a este o a aquel mentor. ¿Cómo crees tú que debe estar la relación establecida para que cada cosa esté en su lugar y fluya de la manera más adecuada? De nuevo, no lo sé, pero vamos a poner el ejemplo de un pianista. Hay un profesor de piano o un maestro de piano muy bueno. Tiene alumnos, gente que paga sus clases. Y probablemente de 100 alumnos que tiene, hay 2 o 3 que son sus discípulos, no son sus alumnos. ¿Por qué? Porque estos quieren aprender más y se quedan 15 minutos o media hora o le piden que les recomiende cosas y entonces el maestro de piano es un profesor para unos, pero es un maestro para unos pocos, porque no solamente les transmite la parte intelectual del piano, sino que les transmite cómo amar la música, cómo penetrar en la obra de arte, cómo conectarse con la composición, cómo mejorar incluso su concentración en la vida cotidiana. Y entonces le da consejos, recomendaciones, indicaciones a su discípulo para que mejore en su vida cotidiana sus relaciones con sus padres, con sus amigos, consigo mismo. Y de alguna manera el discípulo crece en esa relación con su maestro de piano y el alumno que va a la misma clase y paga lo mismo, pues no crece como persona, solo adquiere un conocimiento intelectual. Por lo tanto, por un lado va la parte económica, que tiene que estar ahí y que en este mundo funciona así, pero toda la otra parte funciona de una manera humana, de una manera mágica, maravillosa y ancestral. Y es una especie de cadena de transmisión del fuego, de la sabiduría, del conocimiento, que es ancestral y que la humanidad siempre funcionó así, desde hace millones de años. Y que aunque ahora la sociedad mercantilista lo quiera mercantilizar todo, comprar y vender todo, eso es imposible que pueda comprarlo ni venderlo, porque eso no se compra ni se vende. Eso es por amor. Eso sería el amor platónico. Eso se genera por simpatía de almas. Y eso es el verdadero amor platónico, el amor de almas. Qué bueno, pues muchas gracias por aclararlo. Muchas gracias por aclararlo. Bueno, nos estamos acercando ya casi, un poquito, casi a la hora. Me gustaría llegar por lo menos a la siguiente fase de ese camino del héroe, que es ese descenso a la oscuridad, ese entrar en la ballena,
es ese viaje a los infiernos, esa especie como de encuentro con lo más oscuro. Em, ¿Dónde estaría Ujú. representado esto en la vida común de un terapeuta? Es decir, en qué, cómo se puede trasladar, traducir? Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos allá. Es justo lo que tratáis en el canal vuestro, en el canal del Camino del Terapeuta, porque me he fijado que trabajáis, por ejemplo, el síndrome del impostor. ¿Quién soy yo para hacer terapia a otros? El síndrome del tema económico. ¿Quién soy yo para cobrar por acompañar a un alma? ¿Quién soy yo para ayudar cuando yo soy el que necesita ayuda? Entonces, todo esto son factores de oscurecimiento del terapeuta. Son todo vientre de la ballena, son todo la noche oscura del terapeuta. Es decir, que todos los terapeutas o sanitarios o parasanitarios, como los naturópatas o los terapeutas gestal o los osteópatas, es decir, todo sanitario o parasanitario, todo profesional del acompañamiento va a pasar por esta prueba, que es la noche oscura, el vientre de la ballena, donde se derrota y se deja caer al fondo del pozo. Y es necesario, es decir, que tenemos que pasar por ahí. Entonces, esto en el terapeuta, ¿qué es? Pues es la sensación de fracaso, la sensación de yo no soy capaz, yo no puedo, yo no sirvo para esto, reniego de mi condición de terapeuta, nunca lo voy a lograr, no merezco cobrar por esto, en fin, todos los obstáculos o todas las, digamos, pruebas de descenso en el infierno. Infierno significa inferus. Inferus simplemente quiere decir la zona inferior. O sea que el infierno es la zona inferior. Ujú. Eso nos lleva a la raíz. La raíz es la zona inferior del árbol. La zona inferior es la cueva en el bosque, en el campo, y es imprescindible bajar a la zona inferior, porque en la zona inferior descubriremos, para nuestro asombro, que en la total y absoluta oscuridad podemos ver. ¿Qué vemos en la plena y total oscuridad? Lo que hay en nuestra mente. Porque cuando apagamos la luz y nos quedamos en una habitación totalmente a oscuras, seguimos viendo cosas. Todas las imágenes que tenemos en la mente. Con lo cual es un camino de autoconocimiento impresionante. También escucharemos lo que llevamos dentro, en la plena y total oscuridad y en la soledad. Valga también este enfoque, ¿no? El de la soledad. El terapeuta se enfrentará a la soledad, o sea, creer que nadie me ayuda, creer que estoy solo delante de mi cliente y tengo que atravesar todo eso, oscuridad, soledad, descenso, depresión, bajada, caída, silencio y falta de visión. Pero lo curioso y lo paradójico de todo eso es que es enormemente productivo y enormemente fértil, porque precisamente en la cueva, en el infierno, en la caverna, es donde están las raíces de los árboles, donde están las piedras preciosas, donde están los metales preciosos, donde están las fuentes y los manantiales de los ríos, que luego se convertirán en grandes lagos y en grandes mares y océanos. Por lo tanto, la fértil cueva, la fértil profundidad de la zona inferior y del infierno. Mm. Sí, señor. Aquí, hasta aquí hemos llegado, pero claro, en este punto está la posibilidad de, digamos, de rendirse, de volverse atrás, de abandonar, ¿verdad? Uh -huh. Sí, está la posibilidad de volver atrás y es un mecanismo natural que todo el mundo debe saber y entender que es natural. Lo digo porque Carl Gustav Jung insistía mucho en que deberíamos conocer algo de psicología. Él decía
que nuestro mayor peligro era la psique humana y también nuestro mayor tesoro y nuestra mayor posibilidad. Entonces él insistía que conociéramos cómo funciona la psique humana y por lo tanto conocer cómo funcionan los mecanismos mentales, psicológicos. Y un mecanismo típico es la regresión, es decir, cuando yo no puedo avanzar más o cuando yo me siento fracasar ante mi enemigo o mi camino o mi prueba, entonces no solamente me caigo, sino que hago una regresión, vuelvo hacia atrás. Por eso no os extrañéis cuando tenemos una meta o un reto y no lo logramos, no solamente no avanzamos, sino que retrocedemos 4 o 10 pasos hacia atrás. Así que entender que es tranquilamente un mecanismo natural de protección, donde la psique se retrograda a niveles anteriores para recoger energía, para sentirse seguro. Os pongo un ejemplo, ¿no? El terapeuta que se lanza, abre su consulta, no le va bien, no viene nadie, pierde dinero, se deprime y cierra la consulta y no solamente se queda ahí, que eso sería quedarse en el infierno, sino que retrocede y se va a 3 pueblos más para atrás y dice, pues ahora me gasto el dinero en cervezas, me despreocupo y vuelve un poco a una etapa de juventud o de juvenil, a perder el tiempo o incluso a descreer que se pueda ayudar a la humanidad. O sea, ha vuelto, no solamente se ha quedado donde estaba el obstáculo, sino que recula para atrás y de alguna manera retrocede psicológicamente a etapas ya superadas hace años. Entonces eso es natural. Y en nuestro paciente puede pasar igual. Por ejemplo, el paciente se casa, se queda embarazada su mujer, montan un negocio, se pelean, se divorcian y no solamente se queda ahí la cosa, sino que él vuelve a vivir a casa de sus padres. Pues ahí tienes un ejemplo de que no solamente se ha detenido su proceso, sino que ha vuelto hacia atrás, digamos, 3 pueblos. Se ha ido para atrás a vivir con sus padres otra vez, o sea, vuelve a una especie de adolescencia. ¿Por qué? Porque la psique busca un lugar seguro, un lugar, digamos, que no solamente sea para vivir, sino en el cual haya vivido con holgura, con facilidad. Entonces la mente, de forma natural, busca lugares o regiones en los que se encuentra totalmente cómoda. Por eso mucha gente adopta actitudes infantiles o juveniles a los 40, 50, 60 años, cuando ya no les corresponde. Es una especie de retrogradación. Por eso no nos asustemos, observémoslo, dejamos ahí la mente unos días o unas semanas, pero cuidado, que no se cronifique. Volvamos otra vez a salir de casa de los padres, volvamos a salir del pozo, analicemos la situación, a ver qué es lo que he fallado, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que depende de mí, qué es lo que no depende de mí, y entonces emprendo de nuevo la aventura, porque el héroe debe llegar a la meta, debe llegar a la meta a conquistar el elixir para poderlo poner al servicio de los demás. Bueno, pues vamos a, si te parece, vamos a dejarlo igual que en las series estas de televisión. Lo dejamos en el punto ahí de máxima intensidad, en ese descenso a los infiernos, en ese descenso a la parte oscura, a lo difícil, a lo desagradable, al estar próximo al caer y al fracasar, porque de ahí es de donde pueden salir esas piedras preciosas, esas raíces, esos tesoros. Y si te parece, quedamos para otro día y empezamos ahí justo, en ese punto de cómo desde lo más oscuro puede surgir eh, todo lo bueno. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, me parece maravilloso, Jesús. Así lo hacemos. Entonces, empezamos el próximo día en el infierno, en el vientre de la ballena, en lo más oscuro, en la sombra, y seguimos a partir de ahí. Y les remitiremos a este vídeo de hoy, a los que se quieran conectar con todo el viaje completo. Es- ¿Sí?
Exacto, exacto. Y por favor, bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo hace ya unos minutos, así es que todos aquellos que queráis hacerle alguna pregunta a Héctor, por favor, hacedla en los comentarios de este vídeo una vez que lo hayamos dejado guardado.